Ahora vamos a dar un repaso a un aspecto de la vida política de la localidad y concretamente a través de la sección de nuestro amigo Marcos Ortiz y su indicador mediático. En esta semana Marcos Ortiz nos preparó un tema que tiene que ver fundamentalmente con las ruedas de prensa de los partidos políticos, las tradicionales ruedas de prensa. Y es que así nos lo va a decir Marcos Ortiz a través de su análisis. Sucede que los partidos locales, los partidos que tienen representación aquí en nuestra entidad, han organizado este tipo de eventos para los medios, pero fundamentalmente a través de ellos posicionan temas que no son ya del interés general, sino que son parte fundamentalmente de la agenda de los propios partidos. Pero es interesante, ¿cuál es el peso, cuál es la trascendencia mediática de estas ruedas de prensa, a veces sin trascendencia por sí mismas? Marcos Ortiz nos lo va a decir. Cada semana los partidos políticos tienen una gran oportunidad segura de salir en los medios de comunicación para hablar de sus temas de interés, para tratar de colocar su agenda política en el entorno local o para contestar señalamientos hechos por actores de otros partidos. Esto es gracias a las ruedas de prensa. Sin embargo, desde hace semanas, las ruedas de prensa de los diversos institutos políticos han carecido enormemente de contenido, de originalidad, incluso de información impactante, pues hay algunos que se refritean, por así decirlo, los temas nacionales para hablar de ellos aquí, como si no se supiera de los temas que ocurren a nivel nacional. Incluso, hay ocasiones en que algunos líderes únicamente se limitan a leer sus documentos, careciendo totalmente de capacidad oratoria. Leen los documentos casi titubeantes, con falta de sintaxis, cometiendo errores de dicción, repitiendo palabras, equivocándose al leer, al hablar, al comunicar. Peor, hay algunos políticos que no conciben qué están haciendo en las ruedas de prensa, como le pasó a la legisladora plurinominal Laura Elena Estrada, quien no supo contestar una pregunta acerca de los salarios mínimos, dejándose llevar así por las interrogantes de los medios y mostrando su nerviosismo y falta de información vital. Pero también hemos visto otros casos, como el del Frente Opositor, cuando José Ramón Enríquez anunció la incorporación de Rodolfo Elizondo al Frente Opositor, y luego esta misma información fue desmentida por Jorge Salum, el panista a quien invitó en esa ocasión en esa misma rueda de prensa. Estrategias de comunicación les ha faltado a los partidos políticos para dar a conocer su mensaje, para confirmar lo que Marshall McLuhan pronosticó hace 30 años, las extensiones, los mensajes, la aldea global. Eso es lo que no conciben los partidos como Acción Nacional, como el de la Revolución Democrática, el Verde Ecologista y como corriente, el Frente Opositor. Pero para ser más específicos, es lo que aún no tratan de concebir los propios voceros. A los estrategas de la comunicación, directores de comunicación o voceros de esos partidos, les ha faltado preparación para poder posicionar un tema en la agenda político local. Los comunicadores, claro, son los responsables del posicionamiento mediático de sus dirigentes, y aquí, por lo menos en los partidos que mencionamos anteriormente, han carecido totalmente de estrategia política mediática, de preparación y desde luego de sentido común. Este caso ha sucedido continuamente en el PAN, en el PRD, en el Verde y en el Frente Opositor. Podemos mencionar una excepción, el Partido Revolucionario Institucional, que no ha necesitado de ruedas de prensa para posicionar un tema en la agenda político local, pues con el solo hecho de hablar del candidato del PRI para el proceso electoral 2010, ha llenado las primeras planas y se ha llevado a los principales titulares en los medios de comunicación, tanto locales, regionales y nacionales. Ahora, en el sistema de medición mediática, analizaremos los posicionamientos que han tenido los partidos políticos en los medios de comunicación debido a sus ruedas de prensa, desde el lunes hasta el miércoles de esta semana. Veamos. Según el sistema de medición mediática, y debido a la rueda de prensa organizada por el Partido Acción Nacional, este lunes 12 de los Corrientes, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso logró colocarse dentro del ranking mediático de los primeros personajes más destacados, por encabezar su rueda de prensa y hablar de la supuesta adhesión de Rodolfo Elizondo al frente. Juan Carlos Gutiérrez obtuvo un total de 7 impactos mediáticos totales, todos ellos positivos, ya que para los medios de comunicación fue interesante escuchar que no había nada confirmado en la alianza con el bizarro Frente Opositor. En la rueda de prensa del PAN estuvo Andrés Galván, quien junto con Bonifacio Herrera Rivera no pudieron posicionarse mediáticamente, según lo que reportó el sistema de medición, de acuerdo a lo difundido por los medios de comunicación. De hecho, se esperaba más
cobertura mediática para Bonifacio Herrera, pero al parecer su teoría de defender el paquete económico del gobierno federal falló y no tuvo más argumentos. Como preámbulo, podemos recordar la rueda de prensa donde habló Laura Elena Estrada, la recién nombrada diputada federal por la vía plurinominal, quien fue novateada por las preguntas referentes al salario mínimo, tema del cual mostró desconocer. Pero también tenemos por otro lado al PRD. La doctora Ruiz Canán es considerada como una periodista con bastante preparación, con una crítica muy aguda y muy interesante. Sin embargo, últimamente no se ha visto con las mismas declaraciones que antes. Incluso, en esta ocasión, se limitó a leer un documento en el que reprobó la decisión del gobierno federal de desaparecer Luz y Fuerza del centro. Al PRD le ha faltado más en la estrategia mediática, por lo que se corrobora que la reciente adquisición de su nuevo vocero no le ha dado resultados, pues pensar en estudios de grabación no es lo mismo que entrar en el ring político, y eso lo sabe muy bien Soledad. En el Partido Verde ni hablar, hasta no hubo rueda de prensa. En la última convocatoria a los medios vimos a su líder Adrián González hablando de denuncias que interpondrá contra José Rosas Aispuro Torres y Jorge Salum, perdiendo la brújula mediática totalmente porque ni siquiera los señalados se preocuparon en contestarle de una manera rotunda. Aquí también aplica la carencia de estrategias políticas y mediáticas. Hará falta aplicar una operación desarmador para ajustar tuercas en los voceros de ese partido. Y así podemos mencionar más casos, no nada más en las ruedas de prensa, sino en la carencia de estrategias que coadyuven al posicionamiento de imagen de algunos partidos políticos. Valdría la pena retomar de nuevo materias como introducción a la comunicación o estrategias políticas. Solo así no tendremos contenidos pobres en las famosas ruedas de prensa.